iglesia para que así siga extendiéndose el mensaje de tu amor hacia aquellos que aún no han creído, que seas tú obrando en cada vida, en cada alma, y que sabemos que son miles los que aún no han oído tu palabra. Le damos gracias, Señor, por este medio. También te pedimos que tú bendiga a cada uno de los hermanos, que tú también les ayudes a recordar todo lo que ellos han estado repasando en la Escritura, para así también seguir anunciando tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, y nos quedamos encomendados en el santo y amado nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Te escuchó, no? No, no. Hola. Sí, se escucha, don Manuel, se escuchó todo fuerte y claro. Ya. ¿Quién va a cantar el himno? ¿Qué número era? 32. De la ley libre. A ver. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota sus ligas al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó, porque no le admites, nos salvó, y amigo me dice, en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. No más cautivos, ya no hay cadena, Cristo nos dio la vida eterna. Ven a mí, cuando llamó, Cristo por siempre nos salvó. ¿Por qué querías que yo fuera? Porque no le admite, nos salvó, que amigo me dice, en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos Vida santa, vida perpetua, libre de falta, nos brindará y con gran poder Cristo la muerte ha de vencer. Nos salvó porque no le admite, nos salvó, que amigo me dice, en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. Bueno, por la gracia del Señor vamos a escuchar el Evangelio a cargo de dos hermanos, Joel acá en Río Grande y el hermano Delvi Pacheco de Punta Arenas, ¿sí? Antes de darle estoy con el video, ahí está. Antes de darle el lugar a Joel, quería leer un texto, una oración en realidad. Esta mañana nuestro hermano Camilo nos leía
el texto más corto que hay, cuando el Señor lloró. Jesús lloró. Y acá está la oración más corta, ¿sí? Está en Mateo capítulo 14, verso 30. El Señor dejó ir a los discípulos que subieran a la barca y Él se quedó y se armó una gran tempestad. Y de repente, en medio de la noche, el Señor apareció caminando sobre la mar y sobre esa tempestad. Y siempre el impetuoso Pedro le dijo al Señor, bueno, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, bueno, ven. Y él comenzó a caminar. Y dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa es la oración más cortita que hay, ¿sí? Señor, sálvame. Y en esta tarde vamos a escuchar el Evangelio, ¿sí? Y Pedro, en medio de esa experiencia, que creo que ningún hombre ha podido caminar sobre las aguas, excepto Dios hombre, el Señor Jesucristo, pero Pedro pudo caminar hasta que quitó su mirada de la persona del Señor Jesucristo. Y se comenzó a hundir, a sumergir, ¿sí? Y cuando se estaba sumergiendo, clamó al único salvavidas que podía librarle de la muerte segura, el Señor. Y en esta tarde, si hay alguno aquí que está escuchando y no tiene a Cristo como su Salvador, bueno, ese mar embravecido, como dice Santiago, que espuma los vicios y el pecado, que figura del mundo, el Señor Jesucristo sigue caminando, por decirlo así. Sigue obrando y está atento al clamor del pecador. El pecador solamente tiene que hacer esta oración. Señor, sálvame. Esa expresión, Señor, Pedro estaba reconociendo que el Señor era Dios, era Cristo, era el Mesías, era el único y suficiente Salvador que podía lograr rescatar su vida. Pero el Señor quiere no salvar tu vida en el aspecto económico, de salud u otro aspecto, sino en el aspecto de la vida eterna, de la salvación. Señor, sálvame, sálvame. Esa expresión es una palabra, parece compuesta por dos palabras. Salva, de salvar, sálvame a mí, porque la salvación es algo personal. Lo que estaba diciendo Pedro, yo estoy hundiéndome, estoy por morir, Señor, sálvame a mí. Porque toda la gente dice, sí, Dios es el Salvador de todo el mundo. Dios es el Salvador de todo el mundo. Pero el Señor quiere ser el Salvador personal de cada pecador. Así que le vamos a dar lugar, entonces, en primer lugar, a Joel y después a nuestro hermano de Punta Arenas, Delvi Pacheco. Buenas. Bueno, quería que compartamos algunos pasajes de la Biblia para meditar en lo que es la salvación que Dios propone al pecador y cómo el pecador se acerca a Dios. Y bueno, como es de predicación del Evangelio, entonces plantear el Evangelio y cómo nosotros nos paramos delante de Dios, cómo Dios presenta el Evangelio. Creo que
muchos de los que estamos presentes ya conocemos el Evangelio, probablemente también haya muchos hijos de creyentes cerca escuchando, y tal vez haya alguno que esté acercándose y sea reciente al Evangelio. Y lo primero que hay que decir es, bueno, lo que la palabra plantea, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Dios? Y es al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios para este mundo, para que lo conozcamos a Él, para que podamos ir a Él. El Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es la puerta. No hay otra forma, no hay otra manera de ir al Padre, a Dios, si no es por Él, por el Señor Jesucristo. Y Él es entonces el centro de todo lo que conocemos, o todo lo que conocemos debería estar centrado en el Señor Jesucristo. Dios lo presenta así y le da libertad al hombre de elegir si seguir al Señor Jesucristo o rechazarlo, si aceptarlo o rechazarlo. Para eso siempre mostramos, o sea, para que el hombre pueda seguir a Dios, a Cristo, pueda ir a Dios, pueda estar en paz con Dios, el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados para nuestra salvación. Así que cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de el Verbo, como dice el Verbo hecho carne, como dice en Juan 1:1, el Verbo de Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, que dio su vida, que resucitó, que ascendió a los cielos y que pronto va a venir. Así que podemos, cada una de estas palabras, ¿no? Cada una de estas frases, se puede investigar en profundidad en las Escrituras para ver qué es lo que nos dicen las Escrituras y de ahí sacar conocimiento, ¿no? La palabra de Dios nos habla y nos enseña, y el Espíritu Santo obra en el corazón de los pecadores que van a Dios buscándolo para que lo encuentren. Y el primer versículo que quería leer hoy es un versículo que me gusta mucho, y es Hebreos, el capítulo 11, porque hace una aclaración en este versículo muy importante, que es cómo acercarse a Dios. Entonces, cualquier persona, sea creyente o ateo o lo que sea, como en la situación en la que esté, la Biblia lo pone en un predicamento, ¿no? en una posición en la que tiene que decidir si va a ir a buscar a Dios o no. Entonces en Hebreos el capítulo 11, el versículo 6, habla esta realidad que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo primero que tiene que saber la persona que quiere agradar a Dios para ser salvo, para empezar, para tomar el camino de la salvación, es creer que existe Dios, ¿sí? Y es interesante que las Escrituras no dedican algún capítulo, algún libro especialmente a hacer una demostración filosófica de la existencia de Dios en un sentido extraño, metafísico o raro, sino que cuando nos acercamos a las Escrituras tiene la presuposición de que entendemos que existe Dios. Y este concepto se toma, ¿no? de una percepción de la realidad innegable de la existencia de Dios. Y el que quiera negar la existencia de Dios se vuelve un necio. Así que no vamos a abundar hoy a explicar por qué podemos saber que Dios existe. El Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de convencer al corazón de las realidades de la vida, de la existencia de Dios. Hay que aceptar estas realidades, hay que aceptar que Dios existe, y también hay que aceptar que este Dios premia al que le busca. Y podemos encontrar en las Escrituras que Él premia con el mejor de los premios, el mayor de los premios, no hay premio mayor. Y el premio para el que le busca es el encontrarlo,
el Señor se le manifiesta al que le encuentra y nos promete en los cielos darnos ese premio al completo, ¿no? Como decía Job, él esperaba que con sus ojos iba a ver a Dios. Nadie vio a Dios, dice la palabra, nadie vio a Dios y vivió. Ninguno de los pecadores, ninguno de las criaturas de Dios vio a Dios y vivió, pero el creyente puede esperar el ir al cielo y estar con el Señor y estar con Dios. Así que eso es lo primero que hay que saber, ¿no? Cuando se acerca uno a la Biblia, al Evangelio, la búsqueda tiene que ser porque uno busca a Dios. Y muchas veces también la encontramos, o nos encontramos los pecadores en esa búsqueda de Dios y en ese camino. Bueno, porque se nos plantean ciertas realidades también que son negativas para nosotros, como por ejemplo la condenación y el infierno. La palabra de Dios también nos anima a huir de la ira venidera, nos anima a huir de la condenación, a huir del castigo, de la condenación que es a causa de nuestro pecado. Y en esa huida es que nosotros podemos entonces mirar al Señor y apreciar lo que se nos otorga, lo que se nos pide. Entonces en Hebreos 11:6 que leímos, vemos esta realidad. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Con esa fe, entonces uno se acerca al Señor. Es un punto de partida y vamos a ir ahora al Génesis para ver también un poco la primera interacción entre los hombres y Dios y cómo surgió el pecado. Lo vamos a ver rápidamente porque la mayoría seguramente conoce la historia. Y en Génesis el capítulo 2, el versículo 17, Dios coloca había puesto un árbol en el huerto del Edén. Había muchos árboles, había mucha comida por todas partes, cosas que Dios les había dado deliciosas a los hombres para que coman. Y el hombre, finalmente cae y desobedece en eso al Señor. En el árbol que había puesto en el Edén, este árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor les ordena que no coman, ¿no? En Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le plantea entonces Dios al hombre, se le manifiesta, Dios se le revela, Dios pone a su alrededor bendición, pero también pone un límite y le permite al hombre obrar dentro de esas reglas y le permite al hombre también romper esas reglas. Entonces Dios se le revela al hombre, Dios le da reglas, le da provisión, le da reglas, pero también le da libertad, y esta es una parte fundamental. El hombre tiene libertad, siempre que Dios le da una regla, el hombre tiene libertad de romperla o de seguirla. Y bueno, ya en el Edén vemos que el hombre toma el primer paso en falso, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6, el hombre engañado por Satanás, pero también de su propia vanidad, de su propio orgullo, el hombre cae, y la razón por la que cae es porque, hay muchas razones, ¿no? Una de ellas es que desconfía de Dios, otra de ellas es que piensa que hay algo bueno detrás de las reglas que Dios puso, hay algo bueno rompiendo, mejor dicho, las reglas que Dios puso. Dios es mezquino o algo así, ¿no? En el versículo 6 de Génesis 3 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y a partir de es importante este versículo en las Escrituras y también en la vida de la humanidad, porque también de acá surgen otros mitos, ¿no? Que el hombre que se aleja de Dios empieza a crear, y hay mitos en donde en realidad la serpiente es un héroe porque ha dado iluminación al hombre, ha dado sabiduría al hombre, y Dios castiga a un ser superior, a ese héroe que ellos proponen, como los griegos proponían. El Dios superior lo castiga porque no debía hacer eso, no debía darle algo bueno a los hombres, no le estaba dado para hacer. Y la palabra de Dios no pone a Satanás como un héroe, sino como el enemigo de las almas. En realidad quiere matar, robar y destruir. Y muestra así la realidad. La Biblia nos da la realidad frente a las fábulas, a los mitos que el mundo quiere proponer. Pero vemos que desde el principio de Dios, entonces, tiene este patrón de comportamiento frente al hombre. Se le revela, se le muestra, le da un mandamiento al respecto y lo deja en libertad para que el hombre decida qué va a hacer con ese mandamiento. Otro pasaje interesante en donde sucede algo similar es en Deuteronomio, cuando Dios hace un pacto con Israel. Es un pasaje también que es muy conocido e interesante. Deuteronomio, el capítulo 30, el versículo 15, dice, él está hablando, Moisés al pueblo de Israel, pero de parte de Dios, ¿no? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Así que tenemos que Dios nuevamente se revela al pueblo. Y esta revelación de Dios no es simplemente que se muestra y dice, acá estoy, sino que la revelación implica que les da conocimiento, y el conocimiento más valioso, que es el conocimiento de Dios. Adán y Eva tenían conocimiento de parte de Dios acerca de su persona, acerca de la creación que había hecho Dios. La creación revela cosas acerca de Dios, y cuanto más que por ahí nosotros no tenemos, no lo tenemos escrito, de todo lo que podían saber Adán y Eva respecto de Dios. Pero ellos querían algo más allá, ¿sí? Que Dios les había vedado. Pero sin embargo Dios les había revelado, se les había revelado, y con él muchas cosas también. Acá con los israelitas lo mismo. Dios se le revela al pueblo de Israel y le muestra al pueblo de Israel una serie de leyes, una serie de mandamientos que ellos tenían que cumplir para que por medio de esos mandamientos ellos pudieran crecer en el conocimiento de Dios, ellos pudieran avanzar en el conocimiento de Dios y pudieran adorar también a Dios como corresponde. Dios les había dado para que ellos puedan adorar a Dios como correspondía. Esa es la revelación de Dios que viene con toda esa carga de conocimiento valioso, ¿no? Que nosotros debemos atesorar, guardar y aumentar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, siguiendo los mandamientos de Dios. Siguiendo los mandamientos de Dios uno puede conservar, guardar y aumentar y crecer en ese conocimiento. Pero, entonces, ¿cuál es lo contrario de cuidar los mandamientos de Dios, de seguir los mandamientos de Dios? Es entonces abandonar ese conocimiento de Dios
e ir en la dirección contraria, dejarlos, perderlos, olvidarlos, negarlos, y por lo tanto caer en lo que acá plantea bien Moisés, ¿no? ¿Qué es lo que tenían delante? Entonces, guardar los mandamientos de Dios es la vida, es la bendición. Dejar los mandamientos de Dios es el pecado, es la muerte. Así que vemos que el patrón se repite, Dios se revela, Dios da una serie de mandamientos, de ordenanzas, y Dios deja en libertad al hombre para que o siga los mandamientos y obtenga la vida, o rechace esos mandamientos, los deje y obtenga la muerte. Dios es el que va a hacer lo uno y lo otro, ¿no? Pero también en estas dos ocasiones, en la de Adán y Eva y en la de los israelitas, era necesario que confiaran en Dios, porque los mandamientos del Señor requieren una confianza en Dios, requieren una fe en Dios que no es que no es algo que todos lo hacen, no todos deciden la obediencia, no todos deciden depositar su confianza en el Señor, y por lo tanto, cuando la persona no tiene fe en que los mandamientos de Dios van a ser buenos, entonces cae en el romper esos mandamientos, en transgredir la ley de Dios. Así que eso vemos que, bueno, si leemos la Biblia, entonces podemos ver que el pueblo de Israel dejó los mandamientos de Dios y se apartó, y por lo tanto Dios trajo la destrucción sobre el pueblo de Israel. Y vemos entonces cómo una descripción más visceral, ¿no?, en los profetas, cómo Dios castiga y abandona de esa manera al pueblo de Israel, siempre prometiéndole que hay una esperanza, viene algo nuevo en donde van a poder encontrar una futura salvación, una nueva revelación de parte de Dios para dar una nueva oportunidad. Y en Hebreos también tenemos cómo les explica a los israelitas el escritor de Hebreos que es el Hijo la nueva revelación. Hebreos el capítulo 1, dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Hijo es la revelación de parte de Dios. En el pasado habían sido Moisés y en adelante los profetas, y bueno, vemos que siempre se plantea lo mismo, hay una revelación, hay un mandamiento con esa revelación, y hay un permiso que da Dios para obedecer o desobedecer, y en base a esa obediencia o desobediencia Dios juzga. Ahora también en estos últimos días Dios ha hablado por el Hijo, y nosotros estamos en estos últimos días. Dios ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el heredero de todo, Él es el fin de todas estas cosas, a Él apunta todo, ¿no? Y el Señor sabía que Adán iba a elegir mal, Él sabía. Y cuando Adán desobedece, antes de crear a Adán, Él ya en su presencia, ¿no?, Él sabía lo que iba a pasar y ya había planificado cómo salvar al hombre, ya sabía que iba a formar de esta manera la iglesia. Pero igualmente el Señor le da la libertad a Adán. Sabía también que Israel iba a rechazar los mandamientos, sabía que Israel iba a rechazar a los profetas, y también sabía cuál iba a ser nuestra posición, pero Él nos deja nuestra decisión frente a Cristo, pero Él nos deja que obremos, ya sea para aceptar o para rechazar. Y la nueva revelación que tenemos para estos días, estos últimos días, es el Hijo, Jesucristo. Así que tenemos esta nueva revelación, y con esta nueva revelación viene también un nuevo mandamiento. ¿Sí? Dios da un mandamiento con esta revelación. Y no es, fíjense que no es que están desconectados los mandamientos, ni siquiera los previos, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, en Cristo
se cumplen los mandamientos de la ley también. Pero hay un nuevo mandamiento, ¿sí?, que tenemos para todos los hombres, y esta vez se abre no solamente para los israelitas, sino para todos los hombres. Y el pasaje que me gusta leer para el nuevo mandamiento es el de Hechos 17, porque está bien escrito y bien claro, Dios manda, ¿no? En Hechos 17, el versículo 29, 30 y 31, tenemos una propuesta del apóstol Pablo a los hombres de ese lugar para que escuchen el mensaje de Dios, el mandamiento de Dios, y obren en consecuencia. Y los hombres de aquel lugar eran hombres religiosos, eran hombres que tenían tanto el respeto por las figuras divinas, ¿no?, como ellos las veían, que habían hecho un montón de edificios terribles, enormes, hermosos, dedicados a los dioses que ellos creían que existían. Y como ellos se daban cuenta de que no podían conocer a todos los dioses, porque los dioses son algo que escapan al conocimiento de ellos, entonces habían puesto un lugar, un altar, le habían dado un lugar a un dios no conocido, porque bueno, no pueden conocer a todos los dioses, seguramente hay dioses no conocidos. Pero entonces el apóstol Pablo aprovecha esto para decirles la realidad, ¿no?, para llevarles la revelación de Dios, la nueva revelación de Dios, para mostrarles el nuevo mandamiento y para dejarlos entonces en libertad de decidir si obedecer o no. Entonces les dice en el versículo 29 el apóstol Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué le está diciendo? Bueno, ellos seguramente tenían fe de que había un Dios o había algo llamado Dios, y ellos se acercaron presumiendo que Dios era de una forma, ¿no? Ellos se acercaban a la divinidad con conceptos humanos, sin reconocer que en realidad no conocían a los dioses, no conocían dioses. No hay un Dios conocido en realidad para ellos, porque nadie vio a Dios, pero por lo menos lo intentaron, ¿no? Y el apóstol está diciendo: bueno, sepan que ustedes no pueden hacer a Dios, ustedes no pueden imaginar a Dios, ustedes no pueden hacer una imagen de Dios, es imposible, Dios no la quiere, no es así como se acerca a Dios. Pero esa ignorancia, ¿no?, que en parte es culpa de ellos, porque la ignorancia del hombre empieza siendo voluntaria y después termina siendo también involuntaria. En esa ignorancia Dios la pasa por alto, Dios la perdona. Versículo 30 de Hechos 17: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y acá está el mandamiento. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia esta y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de haber ignorado a Dios, que se arrepientan de los pecados y que miren al Señor Jesucristo. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, esto es, el Señor Jesucristo. Él predicaba al Señor Jesucristo. Y así estamos entonces en estos últimos días, también como en los días de Adán, también como en los días de Moisés con el pueblo de Israel y tantas otras ocasiones en que Dios da una revelación y da un mandamiento. Ahora también Dios ha hecho una revelación al mundo, el Señor Jesucristo. La señal que ha dado a esta generación perversa es la de la resurrección, y con esta revelación viene un mandamiento: que crean en el Señor Jesucristo, que se conviertan, que se arrepientan, a todas las personas. Y bueno, ahora queda la libertad de cada uno qué va a hacer con Cristo. Y para los creyentes el Evangelio es un alivio, porque recordamos y vemos cómo desde aquel día en que nos convertimos es que estamos, como dice la palabra, estamos en obediencia. No requiere ya una acción, ¿no?,
como por ejemplo en el Edén, no comas del árbol. Ya no requiere hacer mandamientos y dejar de hacer otras cosas como con los israelitas, sino que ahora lo que requiere es una actitud de corazón frente a la palabra de Dios, aceptar las realidades que Dios nos presenta, aceptar el señorío del Hijo, aceptar nuestro pecado, pero también su salvación, aceptar esto y esperar en la venida del Señor, esperar en el Señor Jesucristo. Así que el que se sostiene en este mandamiento, el mandamiento es creer, ¿no? Que creamos el Evangelio, el que se sostiene en esto va a crecer, como se le planteaba a los israelitas en Deuteronomio, que si se mantenían en ese mandamiento, ellos iban a ser bendecidos, iban a crecer, iban a traer prosperidad, iban a poder vivir iban a poder vivir la vida que Dios les planteaba. Así también nosotros, si nos mantenemos en el mandamiento de Dios, que es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse, convertirse, en ese mandamiento vamos a tener entonces la bendición y la vida eterna. Pero aquel que no quiere, aquel que rechaza, va a tener la condenación eterna, va a tener la muerte. Así que tenemos que saber que ya esto, como dice la palabra, son los últimos días, estamos en el último tiempo, porque Dios ha revelado a su Hijo. Y bueno, ¿qué queda decir? Ojalá que todo aquel que escuche esto obedezca la palabra. Si no la ha obedecido, empiece a obedecerla ahora. Empiece reconociendo al Hijo, reconociendo el señorío del Hijo, empiece reconociendo su pecado, pero también la salvación que ofrece, que bueno, va a tener vida eterna. Los que ya somos de Cristo, que podamos gozarnos en esta nueva vida y seguir creciendo por medio de el guardar este mandamiento que es para los creyentes, que creamos también, para que sigamos, que crezcamos en la fe, que nos afirmemos en la creencia en el Señor Jesús. Bueno, antes de darle lugar a nuestro hermano Delvis Pacheco de Punta Arenas, vamos a cantar el himno conocido, el viejo y conocido himno 46, el Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. El himno número 46, entonces. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Aquel que peca muere, así Dios sentenció. Mas Cristo por amor su propia vida dio. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. El Salvador del mundo no vino a condenar, mas vino por su cruz los hombres a salvar. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Bueno, damos entonces el audio a nuestro hermano de Punta Arenas. Adelante, mucho gusto, Delvis Pacheco, y escuchamos. Bueno, hermano, un placer. Buenas tardes para todos los hermanos.
quiero considerar, hermanos, en nuestra Biblia, vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Podemos comenzar a leer en el versículo 8. Dice allí en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora pasemos al capítulo 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, podemos leer. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Aquí esperando el Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, estaba considerando estas escrituras y pensando un poco en el lapso que existe entre el libro del profeta Malaquías hasta comenzar el Nuevo Testamento. Todos conocemos que ese lapso que hay del libro de Malaquías, del profeta Malaquías, a los evangelios, hay un lapso de 400 años donde el pueblo de Israel no recibió palabra de Dios, donde no había un profeta, donde no había un mensajero de Dios para anunciarles, para hacer oír la palabra de Dios entre el pueblo de Israel. Quiere decir que era un tiempo de oscuridad, un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, donde cada quien decía lo que pensaba que estaba bien o hacía lo que quería. Y en ese lapso entonces de 400 años ocurrieron muchas cosas. Se levantaron muchos que de parte de Dios, se levantaron muchas religiones, muchas sectas, muchos grupos, donde hubo una distorsión en la parte de lo que eran los sacerdotes, hubo distorsión de cómo era el modelo que Dios había dado en la antigüedad. Quiere decir que había toda una distorsión en el pueblo judío, donde ya no se oía la palabra de Dios. Pero pensando en esto, en ese tiempo de oscuridad de esos 400 años, y uno entonces comienza a leer en los evangelios, donde allí aparece un ángel que le fue a dar una noticia a aquella mujer, Elizabeth, de que iba a tener un hijo. Aquel mensaje, si uno va a Malaquías, en el último capítulo de Malaquías, te invito a que revisemos allí los últimos capítulos de Malaquías. Dice allí en el capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Leemos en el capítulo 3 también, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Allí, terminando ese libro, esos dos últimos capítulos de ese libro, el Dios del cielo les dice al pueblo que él iba a enviar un mensajero, que iba a enviar una persona que iba a preparar el camino de aquel
que iba a traer la salvación al pueblo y aún al pueblo judío. Entonces, uno comienza a leer los evangelios y cuando uno ve lo que fue el anuncio del nacimiento del Señor, cuando uno lee estos versículos, uno entiende cómo estos ángeles, cuando ellos dijeron, doy nuevas de gran gozo, doy un mensaje, doy una noticia que era de gran gozo para ellos. Los mensajeros, que eran aquellos ángeles, no sé cuántos, pero dice que eran ángeles. Aquel ángel dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que es para todo el pueblo. Una noticia. Aquellos 400 años que se estaban terminando, aquellos años de oscuridad donde reinaba el mal, donde reinaba la confusión, se estaban acabando. Aquel ángel le dice a aquellos pastores, doy buenas nuevas de gran gozo. ¿Y por qué aquellos ángeles estaban dando aquel mensaje? No era un mensaje cualquiera, no era un mensaje sencillo, no era un mensaje que era sin importancia, no era un mensaje que se les iba a olvidar, porque ellos dijeron, nuevas de gran gozo, un mensaje que va a traer gran gozo a todo el pueblo de Israel y a todas las naciones. Y uno cuando profundiza en esta expresión, nuevas de gran gozo, mensaje de gran gozo, y él dice que será para todo el pueblo. Y uno se considera a sí mismo, nosotros que no somos parte del pueblo de Israel, no somos judíos, somos gentiles, y ese mensaje de gran gozo, ese mensaje que comenzó allí cuando aquel ángel le dijo a aquellos pastores de que había nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Una ciudad que estaba sumida en tinieblas, vio gran luz le resplandeció. Aquellas tinieblas que estaban allí estáticas durante aquellos 400 años se estaban disipando. Ya las tinieblas, el reino de las tinieblas estaba acabando para aquel pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba naciendo. Porque el Hijo de Dios había traído gran luz. Si uno lee en el versículo 32 de este capítulo 2, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, la luz se estaba manifestando. El mismo Señor, uno ve más adelante que él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Eso era aquel mensaje que aquel ángel le estaba dando a los pastores, de que esas buenas noticias traían luz, traían gran gozo para el pueblo de Israel y aún para nosotros los gentiles. Pero quiero ir entonces a lo que leímos allí en el capítulo 4 de este mismo Evangelio de Lucas. Ya el Señor había nacido allí en Belén. Ya los pastores fueron y presenciaron aquellos que aquel ángel le había dicho que iban a hallar al niño acostado en un pesebre, de que era cierto lo que los ángeles le dijeron. Ya el Señor entonces había cumplido la edad para poder ser bautizado. Ya
uno viene leyendo en el capítulo 4 la tentación del Señor, aquellos 40 días y 40 noches que él tuvo que pasar para luego salir de allí. Dice que en el versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, aquella noticia que quizás 30 años atrás se había dado de aquel ángel a los pastores, ahora se estaba materializando acá en el capítulo 4, el Señor comenzando su ministerio. Aquel mensaje que fue dado por el ángel ahora iba a ser dado por el mismo Señor. El Señor Jesucristo, que era el mensaje, ahora se iba a convertir en el mensajero. Dice que él se levantó y uno lee más adelante, todos los ojos estaban fijos en él. Cuando él se levantó y se le dio el rollo del libro, todos los que estaban en la sinagoga estaban contemplando al Señor. Y él se levantó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Había en ese momento, en ese entonces, un pueblo de Israel que estaba bajo el dominio de los romanos y había mucha pobreza. Se estima que en el mundo, en este año 2020, entre 40 millones y 60 millones de personas van a caer en la pobreza extrema. Hay muchos pobres en el mundo, pero el Señor, él está ahora, dice, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y allí está otra vez la expresión, el mensaje. Ayer era un mensaje de gran gozo, ahora un mensaje para aquellos que son pobres, para dar buenas nuevas a los pobres. Y si uno se pone a meditar en lo que significa la pobreza, un país, una familia donde reina la pobreza, no hay buenas noticias. Es difícil escuchar buenas noticias en medio de la dificultad, en medio de las carencias. Es difícil tener buenas noticias, pero el Señor acá le está diciendo a un pueblo que es el ungido para dar buenas noticias a los pobres. Y uno piensa en la situación que estamos viviendo, donde uno ha conocido de personas que han tenido que ser desligados de sus empleos, de sus trabajos, y comienzan a pasar por la dificultad, comienzan a pasar por la necesidad de poder tener para llevar comida a su casa. Y es cuando entran la angustia, cuando entra la desesperación en la familia. Pero tenemos a un Dios, un Cristo que ha sido ungido por Dios mismo para dar buenas nuevas a los pobres. Qué bueno es cuando una persona está, si se dice, en dificultad, en carencia, pero está con Cristo. Porque sabe que el Cristo, el Dios del cielo, es el que va a proveer en el momento de la dificultad. Entonces, ahí está el Señor diciendo, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, a la gran mayoría de las personas, todos los pobres, todos nosotros los que somos pobres, bueno, ahí hay una buena noticia. Aquí está
el Hijo de Dios, el proveedor, el que puede proveer a nuestras necesidades. Pero Él sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Había muchas dificultades para aquel entonces. Los que no tenían esperanza, Él comienza hablando entonces de los pobres, ahora de los quebrantados de corazón, los que no tienen esperanza, de los que no esperan nada, sino que aquellas personas cuando oyeron lo que el Señor estaba diciendo, oyendo de sus labios que Él podía decir a sanar a los quebrantados de corazón. Allí, cuando uno ve en el capítulos anteriores de aquella mujer Ana y de aquel hombre Simeón que estaban en el templo, cuando el Señor fue presentado, cuando estaba presentado en el templo, habían personas que esperaban la redención de Israel. Quiere decir que había muchas personas quebrantadas porque estaban viendo la distorsión que estaba ocurriendo en su pueblo, la distorsión moral, la distorsión del culto, la distorsión que había en todo su alrededor, pero había uno que estaba viniendo para quebrantar, para sanar a los quebrantados de corazón, los que entendían, así como Lot, allí en Sodoma, que dice que él quebrantaba su corazón viendo el pecado de aquellos que habitaban en Sodoma. Y así hay en este entonces mucha gente que pensando en la maldad, en el pecado, que quebranta su corazón, pero que todavía no es salvo y que tiene que ir al Cristo que puede salvarle, que puede sanarle. El único que puede sanar nuestros corazones, nuestro espíritu, es el Señor Jesucristo. Porque el hombre cuando entiende el pecado, cuando reconoce el pecado del mundo y reconoce su propio pecado, entonces hay uno que puede sanar su espíritu quebrantado. Pero quiero seguir leyendo, dice allí, a pregonar libertad a los cautivos. Dice, pregonar libertad a los cautivos. Una persona que está cautiva es una persona que está retenida a la fuerza, que es tomada y encarcelada o llevada a un lugar lejos de su casa o lejos de su familia, pero a la fuerza. Y el Señor está diciendo al hombre, a la mujer, a todo el pueblo que allí estaba, que Él vino para dar libertad a los cautivos. Mire, hoy en día hay mucha gente que es cautiva por el mismo Satanás, que es cautiva de los vicios, que es cautiva de las drogas, del licor, que es cautivo de la pornografía, cautivo de tantas cosas que el mismo Satanás ha creado para que el hombre se aparte de Dios. Y uno ve que la persona no tiene fuerzas para salir de eso. La misma persona, así quiera, no puede salir de esa cautividad. Pero ahí está entonces el mensaje del Señor. Él vino para dar libertad a los cautivos. Dice, para dar vista a los ciegos, porque dice ahí en Corintios, en el capítulo 4, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El hombre en su pecado no entiende. El hombre en su pecado, el hombre y la mujer en su pecado está en tinieblas.
no sabe el camino que está transitando, el camino que está transitando hacia la condenación eterna. Está cegado, está allí. Por eso él dice, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Porque el hombre que está cautivo por el licor, por la droga, por tantos vicios que reinan en este mundo, está ciego en su ignorancia. Y muchas veces uno ve esta gente que piensa que en su manera de andar, a pesar de su manera de andar, Cristo le va a tener, el Dios del cielo le va a tener un lugar allí en los cielos cuando Él parta, cuando Él muera. Pero la Biblia dice que es necesario que todos los hombres y mujeres se arrepientan, de que todos los hombres y mujeres puedan ver la luz. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Mire, las tinieblas o la ceguedad espiritual ha hecho que millones y millones de personas estén hoy en el infierno sin Cristo y sin esperanza. Entonces, Él vino para dar vista a los ciegos. Y tenemos que ser como aquel ciego que le dijo al Señor, Señor, que reciba la vista. El Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Porque aquel ciego entendía, aquel hombre entendía, estoy ciego, necesito recibir la vista, necesito ver. Y esa es la condición del pecador, que él necesita ver, pero tiene que ir a la presencia del Señor para rogar, Señor, necesito ver, necesito que me des la vista. Entonces, dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué diferencia hay entre los cautivos y los oprimidos? Bueno, que una persona oprimido es aquella, puede ser que es el acto de oprimir, sofocar, de someter a una persona, a un país o a una comunidad. Por ejemplo, hay líderes o hay personas que se levantan en una nación y imponen un régimen dictatorial para que todas las personas hagan lo que ellos le mandan, o si no, le darán la muerte. De que hay una presión sobre el pueblo o sobre aquella persona. Yo te mando que hagas esto o aquello, o si no, te voy a matar. Y eso es la expresión allí de dar libertad a los oprimidos. Tantas personas en el mundo oprimidos por el pecado que saben que van al infierno, pero siguen allí en su pecado. Que están siendo manipulados por el mismo Satanás, pero no quieren oír al Evangelio, no quieren oír del Señor. Por eso el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y ese año no se refiere a un año de 365 días o de 12 meses. Gracias a Dios porque no se refería a eso, porque si no nosotros no hubiésemos sido salvos. Sino un tiempo, un lapso que se abrió, que se llama gracia. Una puerta que se abrió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, cuando derramó su sangre por nosotros. Ese lapso se llama gracia y que hoy día la estamos nosotros viviendo, de que no hemos tenido que pagar nada, de que no hemos tenido que hacer nada para poder obtener la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, sino que solamente valió la muerte
la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Mire, esa gran noticia que comenzó allí en el capítulo 2, cuando aquel ángel le dijo a los pastores, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esa nuevas de gran gozo, allí estaba cumpliéndose en la cruz del Calvario. Cristo muriendo por nosotros los pecadores, Cristo muriendo por la humanidad, Él recibiendo el castigo de nuestra paz para que nosotros fuésemos salvos. Qué gran noticia, qué gran mensaje. El mensajero dándole cumplimiento al mensaje, el mensajero muriendo en la cruz para que aquel mensaje fuera efectivo en nuestras vidas. Entonces, pensando en esto, si hay alguno que todavía no es salvo, todavía no ha comprendido la gran realidad, lo que el Señor vino a hacer en esta tierra por nosotros los pecadores, de todo lo que Él tuvo que soportar en la cruz, para que nosotros podamos tener libertad, para que nuestro espíritu fuese sanado, para que ya no estemos más en cautividad o oprimidos, y para que podamos recibir la vista. Todo lo que Él tuvo que hacer, todo lo que Él tuvo que atravesar. Entonces, solamente depende de la persona de recibir el Evangelio, de recibir estas buenas nuevas de salvación, este mensaje, ese mensaje tan glorioso, este mensaje que trae gran gozo al alma. Mire, en estos días de pandemia, en estos días, en este año 2020 y de aquí adelante, siempre van a haber malas noticias. Seguiremos oyendo malas noticias y solamente oiremos nosotros los salvados podemos decir, aquella noticia, aquel mensaje cuando dice que en los mismos cielos escucharemos a la final trompeta, escucharemos al Señor, entonces iremos con Él, estaremos con Él por la eternidad. Entonces, ya este mundo está determinado para las malas noticias. Por los momentos hay un solo mensaje bueno, por los momentos hay un mensaje glorioso, que es el mensaje del Evangelio, el mensaje que todos debemos recibir. Dice que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces, pensando en esto y pensando en los que no son salvos, reciba este mensaje, reciba este mensaje tan glorioso que puede traerle gozo a su corazón, a su alma. Si usted acepta a Cristo, si usted acepta la redención que Él está regalando en este día. Que nos ayude y bendiga su palabra, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano Delvis Pacheco, de Punta Arenas, que nos ha estado compartiendo la palabra, hablándonos del Señor Jesucristo. El primer mensaje que el Señor dio es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido allí donde Él había crecido. Y también Joel había hablado del mandamiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y habíamos leído al comienzo la oración más cortita: Señor, sálvame. Ojalá, y es la oración de todos los que hemos creído en Cristo, si hay alguna persona que no tiene a Cristo como su Salvador, le preguntamos: si en esta noche mueres, ¿dónde va a ir tu alma? Que puedas acudir no a una religión, no a un credo, sino a la persona del Señor Jesucristo. Él como salvó a Pedro, te va a trabar la mano y te va a salvar. No de ahogarte, sino de una eterna y segura condenación para aquellos
que no tienen a Cristo como su Salvador. Damos gracias a todos los oyentes y los que nos están viendo, y les invitamos para el día miércoles. Tenemos reunión de estudio y de oración. Nos va a estar visitando siempre virtualmente un hermano que no lo conocemos, que es de misionero en Australia. Es de Venezuela también, Williams Alcana. Así que el miércoles a las 19 horas Argentina y de Punta Arenas, y a las 18 horas de Chile, nos va a estar compartiendo la palabra el hermano Williams Alcana, que es misionero en Australia y que es originario de Venezuela. Así que no sé si Camilo está por ahí y quiere guiarnos al Señor con una oración para cerrar. Sería bueno, no sé si está Camilo por ahí. Bueno, vamos a orar entonces. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por esta tarde en que hemos podido escuchar el glorioso mensaje del Evangelio, aquellas buenas de salvación que fueron traídas desde los mismos cielos para salvarnos a nosotros pecadores. Te damos gracias a aquellos que ya hemos creído, porque un día pudimos comprender que estábamos perdidos y obedecer, arrepentirnos, reconocer que éramos pecadores, que estábamos en ruina, que necesitábamos nacer de nuevo, pero no por esfuerzo nuestro, sino desde el cielo. Que el Espíritu Santo de Dios, que el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, aquel día pueda convencer ahora a algún pecador que no es salvo, que no sabe dónde va a ir si la muerte le sorprende en esta noche, que pueda obedecer a Dios y arrepentirse y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Reclamamos, Señor, la promesa que dice que tu palabra irá y hará lo que tú quieres y no volverá a ti vacía. Te rogamos, Señor, que tú honres tu palabra y que hoy algún alma que no tiene a Cristo como su Salvador se salve. Lo pedimos todo con acción de gracias y en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo, que pronto viene. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos por finalizar la reunión y creo que pueden abrir los micrófonos para, a ver, ahí está, para que se saluden y los esperamos el miércoles, entonces 19 horas Argentina y de Punta Arenas y 18 horas de Chile. Gracias. Hola Camilo, ¿ahora podía hablar? Oh. ¿Cómo anda Gastón Florindo? Hola Raulito. Hola Delvi, un gusto verte. ¿Cómo están, hermanos?